Hola, mi nombre es María del Pilar Barbosa, trabajo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz e hice parte del equipo temático que apoyó la discusión del punto de drogas ilícitas en La Habana, Cuba. El acuerdo sobre drogas ilícitas está en la agenda porque se reconoce que si no se soluciona el problema de las drogas ilícitas o por lo menos su expresión territorial, no se van a sentar las bases para construir la paz y para implementar los acuerdos a los que se llegue en el marco de este proceso de paz. El acuerdo sobre el punto de drogas ilícitas tiene tres pilares fundamentales. El primero, relacionado con la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito. El segundo, relacionado con el consumo de drogas ilícitas. Y el tercero, relacionado con el fenómeno de producción y comercialización de drogas ilícitas, que no es otra cosa que narcotráfico. Es importante tener en cuenta que si bien son tres pilares los que estructuran el punto de drogas ilícitas, todos los puntos están interrelacionados. Entonces, en este de cultivos de uso ilícito, que es el primer pilar, hay un reconocimiento también de que en la medida en que existan cultivos de uso ilícito en el territorio se va a traer violencia, y si hay violencia no se van a generar las condiciones necesarias para que podamos construir la paz, empezar la implementación de todos los acuerdos. En el marco del fin del conflicto va a haber condiciones para tratar de manera diferente o desde un enfoque de desarrollo rural esta solución, es decir, no basta con llegar a un territorio con una apuesta de arrancar unas matas y sustituirlas por otras, o un ingreso sustituirlo por otro, sino que debe llegar toda una gran inversión, una oferta del Estado para que se superen esas condiciones. El programa que se pone en marcha es un capítulo especial de la reforma rural integral que fue acordada en el punto 1 sobre desarrollo agrario, y que es donde se plantea como toda la oferta nacional, no solo en los temas de tierra, sino en salud, en educación, en vías, en comercialización, en asistencia técnica, proyectos productivos y demás, que se vuelven la sombrilla del nuevo programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, y que nuevamente pues es lo que va a garantizar que esa solución sea definitiva y sostenible. Concretamente, ¿qué se acuerda con las FARC sobre este punto de cultivos de uso ilícito? Poner en marcha un nuevo programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Este programa, que tiene carácter civil, que está en cabeza de la Presidencia de la República, va a ser el encargado de direccionar la política sobre sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios. La voluntad de las comunidades de hacer el tránsito hacia otras economías alternativas está en el centro de este acuerdo, pero esto se tiene que materializar de alguna manera. Entonces, con el acuerdo se establece que se deben configurar unos acuerdos o suscribir unos acuerdos de sustitución y no resiembra, que son una especie de pacto entre las comunidades, el gobierno nacional y el gobierno local. Es aquí donde queda de manera, se manifiesta formalmente la voluntad de las comunidades que decidan ingresar al programa y que asumen los compromisos pues para poner en marcha todas las medidas. Cuando se suscriben estos acuerdos de sustitución y no resiembra, por su lado, los cultivadores o la comunidad de la zona afectada por cultivos de uso ilícito se compromete a la erradicación voluntaria de esos cultivos, a la no resiembra y a nunca involucrarse en ningún eslabón de la cadena del narcotráfico, pero por su lado también el gobierno nacional se compromete a poner en marcha un plan de atención inmediata que busca mitigar ese momento de la transición cuando el campesino cultivador decide dejar los cultivos de uso ilícito, sustituirlos. ¿Cómo va a funcionar ya en lo operativo esa planeación participativa? La idea es que se firma el acuerdo de sustitución y no resiembra, el gobierno nacional inmediatamente despliega como el plan de atención inmediata, los campesinos cultivadores fijan cronogramas para erradicar esos cultivos. La erradicación de esos cultivos debe demorar lo que operativamente requiera, es decir, no se van a dar unos términos amplios para que se mantengan cultivos de uso ilícito en el territorio, sino que justo lo que busca el acuerdo es que se empiece al tiempo. El Estado llega con la oferta una vez se firmen estos acuerdos de sustitución y no resiembra, y los que tienen cultivos de uso ilícito inician inmediatamente la erradicación. El acuerdo lo que buscó fue superar un desfase histórico que hemos tenido en las soluciones, o pues en algunas soluciones que se han planteado, y es que no se puede pedir al campesino cultivador que dé un salto al vacío porque por subsistencia está en extractividad. Entonces el gobierno nacional, consciente con esa necesidad que tiene el cultivador de subsistir, es que tiene que desplegar o despliega estas medidas inmediatas para garantizarle su seguridad alimentaria.
Importante también decir es que como les decía, es un acuerdo para toda la comunidad, es decir, si hay un paquete de atención inmediata para el que esté directamente vinculado, pero ese plan de atención inmediata también contempla unas medidas para toda la comunidad que está ahí. Entonces todo el tema de empleo, de generar unas bolsas de empleo, obras de infraestructura rápida en esas zonas donde llega el programa a implementarse, pues hacen parte de este acuerdo. Inicia entonces toda la parte de planeación participativa a través de la instalación de unas asambleas comunitarias que lo que buscan es convocar de manera amplia a toda la comunidad de esa zona que está afectada por cultivos de uso ilícito. Todos se ponen de acuerdo y hacen un diagnóstico de su territorio, de cómo es la disposición de esos cultivos de uso ilícito ahí, adquieren el compromiso también como comunidad y priorizan esas necesidades más sentidas que requieren una respuesta inmediata del Estado. Hay varias asambleas comunitarias puestas en marcha en un territorio. Se inicia todo el proceso participativo en un territorio, las asambleas comunitarias por núcleos de vereda o como sea que se vaya a decidir en la implementación, congregan a esa comunidad, priorizan las necesidades, los diagnósticos y demás. Todo esto se vuelve un insumo para que a nivel municipal, en una instancia que se crea en el acuerdo, se construyan los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y de desarrollo alternativo que se llaman los PISDACs. Esto se vuelve entonces el insumo donde ya se empieza a aterrizar esa oferta o esas necesidades de la oferta del Estado en tierras, en proyectos productivos, etcétera, pues para que esto ya se operativice en el territorio. Y que además en las instancias, en la instancia municipal siempre se debe garantizar que esa visión que se construyó en la comunidad se mantenga. Por lo tanto, hay delegados de las comunidades que vienen a la instancia municipal, donde además ya están las autoridades locales y las autoridades departamentales y otras instituciones, pues que de acuerdo a cada dinámica de territorio van a tener que estar ahí. Importante también decir que para que el campesino que está por subsistencia en esta actividad pueda estar en paralelo con el Estado construyendo la solución, es necesario darle un tratamiento penal diferencial a quien está involucrado directamente en los cultivos de uso ilícito, con unas condiciones que se deberán establecer. Esto va a requerir un proyecto de ley, pero que lo que busca es que asume un compromiso de dejar los cultivos de uso ilícito, el Estado inicia toda la oferta y que esto se pueda hacer al tiempo y pues un poco romper que tenga que exigírsele a él su predio libre de ilícitos para que pueda llegar la oferta del Estado. Frente al pilar 2, que está relacionado con el consumo de drogas ilícitas, es importante reconocer que Colombia deja de ser un país netamente productor a tener un problema creciente de consumo y que si en este acuerdo sobre drogas ilícitas se trata de una integralidad en toda la apuesta, el tema de consumo es relevante. Reconociendo que el fin del conflicto o que en el marco del fin del conflicto va a ser posible diferenciar el problema de los cultivos de uso ilícito, que se va a tratar como un problema de desarrollo rural, el tema de consumo, que se va a tratar bajo el enfoque de salud pública y con un enfoque de derechos humanos, y pues toda la contundencia contra ese crimen organizado asociado al narcotráfico. En esa medida lo que el acuerdo hace es entonces poner en marcha unas medidas para hacer pues esto coherente. Por un lado, poner en marcha un nuevo programa frente al consumo de drogas ilícitas, un programa presidencial que además busca fortalecer las capacidades del Estado para atender de manera integral este problema, pero además prevenirlo, y poner en marcha también un sistema de atención al consumidor de drogas ilícitas, justamente siendo coherente con ese enfoque de salud pública que hay. Importante decir entonces que la apuesta es al dar ese tratamiento diferente al consumidor, pues hay que romper algo que pues digamos el país ha avanzado, pero es como descriminalizar a ese consumidor de drogas ilícitas. ¿Qué se acuerda entonces que es parte ya del pilar 3 que mencionamos al principio, sobre producción y comercialización de drogas ilícitas o narcotráfico? Colombia ha sido exitosa en desarticular los grandes carteles del narcotráfico, pero hay unas expresiones del crimen organizado asociado al narcotráfico muy territorial que es necesario solucionar, el que está asediando a la comunidad y al campesino en una región específica, y ahí debe ser contundente la acción del Estado entonces para acabarlo. Garantizar una judicialización efectiva de esas redes de crimen organizado, siempre dando un tratamiento diferente al cultivador, que son, les
eslabón débil de la cadena del narcotráfico, y al consumidor, haciendo más efectivos los recursos judiciales contra esas grandes estructuras y esas redes de crimen organizado. Aquí entonces el acuerdo lo que busca es como todo el fortalecimiento de capacidades de investigación, de judicialización, etcétera, pues para hacer más contundente la lucha contra estas organizaciones. También tienen el acuerdo del punto de este pilar todo el tema de lavado de activos, y eso es necesario saber qué está pasando con esta plata fruto del narcotráfico. Es necesario hacer un mapeo del delito que permite identificar exactamente qué es lo que pasa con el lavado de activos. Aquí también entonces hay un acuerdo y una serie de medidas para fortalecer un poco la lucha contra esta parte del narcotráfico. Adicional se incluye un tema de corrupción asociada al narcotráfico, y es decir, hay un reconocimiento de que el narcotráfico ha permeado las instituciones del Estado y que es necesario, para ser efectivos y contundentes, hacer una depuración y hacer un compromiso pues de que esa corrupción asociada al narcotráfico debe acabarse. Adicionalmente entonces en este acuerdo está el tema de insumos y precursores químicos, es decir, todo esto que no son solamente los cultivos de uso ilícito, sino todo lo necesario para que se produzcan drogas ilícitas. ¿Qué pasa entonces con esos insumos y precursores? La necesidad de tener unos protocolos que permitan diferenciar de estos insumos y precursores químicos qué va para la industria legal, que sea la agricultura y otros usos que hay legales, pero qué va para la producción de drogas ilícitas. Entonces también hay una serie de medidas que se acuerdan para ser más efectivos con controlar esos insumos químicos. Bien importante está en este tercer pilar la necesidad de que se promueva una conferencia internacional donde Colombia aporte en el debate de por qué debe haber un cambio o debe haber una revisión de la política mundial de lucha contra las drogas. El compromiso del gobierno nacional en esta materia es promover en el marco de las Naciones Unidas esa conferencia internacional que tiene como insumos básicos discusiones y diálogos regionales. Entonces, que pueda la instalación de unas mesas regionales para que con la gente allá en los territorios en los que han sido más afectados por el narcotráfico se puedan construir insumos para que Colombia también pueda aportar en ese debate internacional. Si no se es contundente contra estas redes de crimen organizado, pues no se van a generar las condiciones de seguridad necesarias en los territorios para que esto tenga sentido. Lo otro también es que, y los mismos campesinos nos lo han reconocido en ciertas zonas a las que hemos ido, es si sigue habiendo cultivos de uso ilícito en los territorios, ese territorio es atractivo para esos ilegales que van a querer llegar a ocupar o a controlar esos territorios detrás de este negocio. Entonces, por eso los cultivos de uso ilícito se tienen que acabar, y se tienen que acabar de la mano con las comunidades, pero debe ser una combinación o una sincronización de las acciones. Así como se implementa el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, debe en paralelo implementarse toda esta estrategia contundente para acabar las redes de crimen organizado. Todo el acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede el narcotráfico sí ha alimentado, atravesado y financiado el conflicto armado, y que por tanto es necesario una solución contundente. En esa medida, las partes se comprometen con el esclarecimiento de la relación que existió entre el conflicto armado y el narcotráfico. Por eso, en la Comisión Histórica de la Verdad, que se acordó en el punto 5, que es el punto de víctimas, uno de los compromisos, o esa comisión va a tener un capítulo especial que va a establecer la relación o a esclarecer cuál fue ese vínculo. Adicionalmente, entonces, las partes asumen compromisos. Por su lado, el gobierno nacional, el de poner en marcha todas estas medidas de las que ya hablamos para ser contundentes, no solo para solucionar definitivamente el problema de las drogas ilícitas, sino atender el consumo como pues un problema creciente que tiene el país, y siendo contundente en la lucha contra esas organizaciones de crimen organizado asociadas al narcotráfico. Y por su parte, las FARC se compromete también a contribuir con la solución, con medidas prácticas, con acciones contundentes, y a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan tenido con cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico. Finalmente, es importante tener en cuenta que este punto, el tema de las drogas ilícitas o la solución a las drogas ilícitas, va a ser la punta de lanza para la transformación de los territorios, no solo el tema de cultivos de uso ilícito, sino todo el tema de narcotráfico y la atención al consumo. Esta va a ser una manera también de quitar una capa del problema que tienen esos territorios, y que va a permitir generar condiciones para implementar todo lo otro que se acordó en La Habana. El narcotráfico y todos los problemas asociados a este fenómeno nos han afectado a todos como sociedad. Por eso es importante que nos empoderemos de lo que aquí se acordó, pero que además contribuyamos a la solución como sociedad.
de uso ilícito en los territorios. La voluntad de las comunidades de hacer el tránsito hacia otras economías alternativas está en el centro de este acuerdo, pero esto se tiene que materializar de alguna manera. Entonces, con el acuerdo se establece que se deben configurar unos acuerdos o suscribir unos acuerdos de sustitución y no resiembra, que son una especie de pacto entre las comunidades, el gobierno nacional y el gobierno local. Es aquí donde queda de manera, se manifiesta formalmente la voluntad de las comunidades que decidan ingresar al programa y que asumen los compromisos pues, para poner en marcha todas las medidas. Cuando se suscriben estos acuerdos de sustitución y no resiembra, por su lado, los cultivadores o la comunidad de la zona afectada por cultivos de uso ilícito se compromete a la erradicación voluntaria de esos cultivos, a la no resiembra y a nunca involucrarse en ningún eslabón de la cadena del narcotráfico, pero por su lado también el gobierno nacional se compromete a poner en marcha un plan de atención inmediata que busca mitigar ese momento de la transición cuando el campesino cultivador decide dejar los cultivos de uso ilícito, sustituirlos. ¿Cómo va a funcionar ya en lo operativo esa planeación participativa? La idea es que se firma el acuerdo de sustitución y no resiembra, el gobierno nacional inmediatamente despliega como el plan de atención inmediata, los campesinos cultivadores fijan cronogramas para erradicar esos cultivos. La erradicación de esos cultivos debe demorar lo que operativamente requiera, es decir, no se van a dar unos términos amplios para que se mantengan cultivos de uso ilícito en el territorio, sino que justo lo que busca el acuerdo es que se empiece al tiempo. El Estado llega con la oferta una vez se firmen estos acuerdos de sustitución y no resiembra, y los que tienen cultivos de uso ilícito inician inmediatamente la erradicación. El acuerdo lo que buscó fue superar un desfase histórico que hemos tenido en las soluciones, o pues en algunas soluciones que se han planteado, y es que no se puede pedir al campesino cultivador que dé un salto al vacío porque por subsistencia está en extractividad. Entonces el gobierno nacional, consciente con esa necesidad que tiene el cultivador de subsistir, es que tiene que desplegar o despliega estas medidas inmediatas para garantizarle su seguridad alimentaria. Importante también decir es que como les decía, es un acuerdo para toda la comunidad, es decir, sí hay un paquete de atención inmediata para el que esté directamente vinculado, pero ese plan de atención inmediata. Hola, mi nombre es María del Pilar Barbosa, trabajo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz e hice parte del equipo temático que apoyó la discusión del punto de drogas ilícitas en La Habana, Cuba. El acuerdo sobre drogas ilícitas está en la agenda porque se reconoce que si no se soluciona el problema de las drogas ilícitas, o por lo menos su expresión territorial, no se van a sentar las bases para construir la paz y para implementar los acuerdos a los que se llegue en el marco de este proceso de paz. El acuerdo sobre el punto de drogas ilícitas tiene 3 pilares fundamentales. El primero, relacionado con la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito. El segundo, relacionado con el consumo de drogas ilícitas. Y el tercero, relacionado con el fenómeno de producción y comercialización de drogas ilícitas, que no es otra cosa que narcotráfico. Es importante tener en cuenta que si bien son 3 pilares los que estructuran el punto de drogas ilícitas, todos los puntos están interrelacionados. Entonces, en este de cultivos de uso ilícito, que es el primer pilar, hay un reconocimiento también de que en la medida en que existan cultivos de uso ilícito en el territorio se va a traer violencia, y si hay violencia no se van a generar las condiciones necesarias para que podamos construir la paz, empezar la implementación de todos los acuerdos. En el marco del fin del conflicto va a haber condiciones para tratar de manera diferente o desde un enfoque de desarrollo rural esta solución, es decir, no basta con llegar a un territorio con una apuesta de arrancar unas matas y sustituirlas por otras, o un ingreso sustituirlo por otro, sino que debe llegar toda una gran inversión, una oferta del Estado para que se superen esas condiciones. El programa que se pone en marcha es un capítulo especial de la reforma rural integral que fue acordada en el punto 1 sobre desarrollo agrario, y que es donde se plantea como toda la oferta nacional, no solo en los temas de tierra, sino en salud, en educación, en vías, en comercialización, en asistencia técnica, proyectos productivos y demás, que se vuelven la sombrilla del nuevo programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, y que nuevamente pues es lo que va a garantizar que esa solución sea definitiva y sostenible. Concretamente,
Concretamente, ¿qué se acuerda con las FARC sobre este punto de cultivos de uso ilícito? Poner en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Este programa, que tiene carácter civil, que está en cabeza de la Presidencia de la República, va a ser el encargado de direccionar la política sobre sustitución de cultivos de drogas ilícitas. Es importante reconocer que Colombia deja de ser un país netamente productor a tener un problema creciente de consumo, y que si en este acuerdo sobre drogas ilícitas se trata de una integralidad en toda la apuesta, el tema de consumo es relevante, reconociendo que el fin del conflicto, o que en el marco del fin del conflicto va a ser posible diferenciar el problema de los cultivos de uso ilícito, que se va a tratar como un problema de desarrollo rural, el tema de consumo, que se va a tratar bajo el enfoque de salud pública y con un enfoque de derechos humanos, y pues toda la contundencia contra ese crimen organizado asociado al narcotráfico. En esa medida, lo que el acuerdo hace es entonces poner en marcha unas medidas para hacer pues esto coherente. Por un lado, poner en marcha un nuevo programa frente al consumo de drogas ilícitas, un programa presidencial que además busca fortalecer las capacidades del Estado para atender de manera integral este problema, pero además prevenirlo, y poner en marcha también un sistema de atención al consumidor de drogas ilícitas, justamente siendo coherente con ese enfoque de salud pública que hay. Importante decir entonces que la apuesta es al dar ese tratamiento diferente al consumidor, pues hay que romper algo que, pues digamos, el país ha avanzado, pero es como descriminalizar a ese consumidor de drogas ilícitas. ¿Qué se acuerda entonces que es parte ya del pilar 3 que mencionamos al principio, sobre producción y comercialización de drogas ilícitas o narcotráfico? Colombia ha sido exitosa en desarticular los grandes carteles del narcotráfico, pero hay unas expresiones del crimen organizado asociado al narcotráfico muy territorial que es necesario solucionar, el que está asediando a la comunidad y al campesino en una región específica, y ahí debe ser contundente la acción del Estado entonces para acabarlo. Garantizar una judicialización efectiva a esas redes de crimen organizado, siempre dando un tratamiento diferente al cultivador, que son el eslabón débil de la cadena del narcotráfico, y al consumidor, haciendo más efectivos los recursos judiciales contra esas grandes estructuras y esas redes de crimen organizado. Aquí entonces el acuerdo lo que busca es como todo el fortalecimiento de capacidades de investigación, de judicialización, etcétera, pues para hacer más contundente la lucha contra estas organizaciones. También tienen el acuerdo del punto de este pilar todo el tema de lavado de activos, si es necesario saber qué está pasando con esta plata fruto del narcotráfico, es necesario hacer un mapeo del delito que permite inmediata, también contempla unas medidas para toda la comunidad que está ahí, entonces todo el tema de empleo, de generar unas bolsas de empleo, obras de infraestructura rápida en esas zonas donde llega el programa a implementarse, pues hacen parte de este acuerdo. Inicia entonces toda la parte de planeación participativa a través de la instalación de unas asambleas comunitarias que lo que buscan es convocar de manera amplia a toda la comunidad de esa zona que está afectada por cultivos de uso ilícito. Todos se ponen de acuerdo y hacen un diagnóstico de su territorio, de cómo es la disposición de esos cultivos de uso ilícito ahí, adquieren el compromiso también como comunidad y priorizan esas necesidades más sentidas que requieren una respuesta inmediata del Estado. Hay varias asambleas comunitarias puestas en marcha en un territorio. Se inicia todo el proceso participativo en un territorio, las asambleas comunitarias por núcleos de vereda o como sea que se vaya a decidir en la implementación, congregan a esa comunidad, priorizan las necesidades, los diagnósticos y demás. Todo esto se vuelve un insumo para que a nivel municipal, en una instancia que se crea en el acuerdo, se construyan los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y de desarrollo alternativo, que se llaman los PISDAs. Esto se vuelve entonces el insumo donde ya se empieza a aterrizar esa oferta o esas necesidades de la oferta del Estado en tierras, en proyectos productivos, etcétera, pues para que esto ya se operativice en el territorio. Y que además en las instancias, en la instancia municipal siempre se debe garantizar que esa visión que se construyó en la comunidad se mantenga. Por lo tanto, hay delegados de las comunidades que vienen a la instancia municipal, donde además ya están las autoridades locales y las autoridades departamentales y otras instituciones, pues que de acuerdo a cada dinámica de territorio van a tener que estar ahí. Importante también decir que para que el campesino que está por subsistencia en esta actividad pueda estar en paralelo con el Estado construyendo la solución, es necesario darle un tratamiento penal diferencial a quien está involucrado directamente en los cultivos de uso ilícito,
con unas condiciones que se deberán establecer. Esto va a requerir un proyecto de ley, pero que lo que busca es que asume un compromiso de dejar los cultivos de uso ilícito, el Estado inicia toda la oferta y que esto se pueda hacer al tiempo y pues un poco romper que tenga que exigírsele a él su predio libre de ilícitos para que pueda llegar la oferta del Estado. Frente al pilar 2, que está relacionado con el consumo, identificar exactamente qué es lo que pasa con el lavado de activos. Aquí también entonces hay un acuerdo y una serie de medidas para fortalecer un poco la lucha contra esta parte del narcotráfico. Adicional se incluye un tema de corrupción asociada al narcotráfico, y es decir, hay un reconocimiento de que el narcotráfico ha permeado las instituciones del Estado y que es necesario, para ser efectivos y contundentes, hacer una depuración y hacer un compromiso pues de que esa corrupción asociada al narcotráfico debe acabarse. Adicionalmente, entonces, en este acuerdo está el tema de insumos y precursores químicos, es decir, todo esto que no son solamente los cultivos de uso ilícito, sino todo lo necesario para que se produzcan drogas ilícitas. ¿Qué pasa entonces con esos insumos y precursores? La necesidad de tener unos protocolos que permitan diferenciar de estos insumos y precursores químicos qué va para la industria legal, que sea la agricultura y otros usos que hay legales, pero qué va para la producción de drogas ilícitas. Entonces también hay una serie de medidas que se acuerdan para ser más efectivos con controlar esos insumos químicos. Bien importante está en este tercer pilar la necesidad de que se promueva una conferencia internacional donde Colombia aporte en el debate de por qué debe haber un cambio o debe haber una revisión de la política mundial de lucha contra las drogas. El compromiso del gobierno nacional en esta materia es promover en el marco de las Naciones Unidas esa conferencia internacional que tiene como insumos básicos discusiones y diálogos regionales. Entonces, que pueda la instalación de unas mesas regionales para que con la gente allá en los territorios en los que han sido más afectados por el narcotráfico se puedan construir insumos para que Colombia también pueda aportar en ese debate internacional. Si no se es contundente contra estas redes de crimen organizado, pues no se van a generar las condiciones de seguridad necesarias en los territorios para que esto tenga sentido. Lo otro también es que, y los mismos campesinos nos lo han reconocido en ciertas zonas a las que hemos ido, es si sigue habiendo cultivos de uso ilícito en los territorios, ese territorio es atractivo para esos ilegales que van a querer llegar a ocupar o a controlar esos territorios detrás de este negocio. Entonces, por eso los cultivos de uso ilícito se tienen que acabar, y se tienen que acabar de la mano con las comunidades, pero debe ser una combinación o una sincronización de las acciones. Así como se implementa el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, debe en paralelo implementarse toda esta estrategia